excelencia de conocer. Hola familia, bienvenidos a nuestro ayuno ministerial. Un tiempo de buscar del Señor para escucharle, creerle y obedecerle. Si se compara. Hola familia, que Dios los bendiga. Familia, iglesia amada, qué bueno estar otra vez congregados a través de este instrumento tan espectacular que Dios inventó para que podamos usarlo, o que Dios a través de los hombres, esa inteligencia que Dios le ha dado a los hombres, para que podamos usarlo también para la gloria de Dios. Este, al igual que todos los instrumentos, son inertes, no son buenos y no son malos. Algunos los usarán para malos propósitos, nosotros queremos usarlo para el propósito que glorifica a Dios. Nos encantaría que te suscribas a nuestro canal y que nos hagas comentarios, que nos digas qué te parece o qué te ha parecido la temática de estos días de ayuno en lo que va hasta el día de hoy. Son 21 días. Estamos un poquito caminando ya sobre la tercera parte, digamos, y acabando de terminar la tercera parte de este ayuno, pero disfrutando mucho, viendo la gloria de Dios, conectaditos con el Espíritu Santo, muy agradecidos con lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bueno, y sin más, quiero que veamos el tema que vamos a estudiar hoy, pero para eso quiero que hagamos una oración en donde le pidamos al Espíritu Santo que nos permita entender su palabra y lo que Él tiene para nosotros hoy. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el autor de las Escrituras, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de las Escrituras que hoy vamos a estudiar, para entender, bendito Dios, tu propósito en nuestras vidas, lo que tú quieres en nosotros, y para que tú cumplas tu voluntad en nosotros. Por encima de todo, te lo pedimos, Señor, tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a hablar la peligrosa manera de acercarnos a la Biblia sin el Espíritu Santo. Entonces vamos para eso a entender un poquito la diferencia entre la inteligencia espiritual y la sabiduría humana. Son dos cosas completamente diferentes, definitivamente. Para que usted y yo estudiemos, comprendamos y vivamos las Escrituras, definitivamente tenemos que recurrir a la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es aquella provista por el Espíritu Santo en el corazón de aquel cristiano o de aquella persona que ha entregado su vida a Jesucristo y vive bajo el señorío, el gobierno, el liderazgo, el pastorado de Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema con la sabiduría humana? Es mucho. La sabiduría humana falla, la sabiduría humana se equivoca y no me lleva al lugar correcto. Para muestra un botón, vayámonos a las Escrituras. En Jeremías capítulo 17, el versículo 9, Dios a través de este profeta nos dice a usted y a mí: engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Y es importante tener esto presente, porque cuando tenemos esto presente entendemos que usted y yo no podemos acercarnos a las Escrituras con conocimiento mental racional humano. No podemos acercarnos a Dios, al Espíritu Santo, a tener comunión con Él con conocimiento mental racional humano. Necesitamos definitivamente de la inteligencia espiritual que, como ya dije, solo puede ser dada por el Espíritu Santo en nosotros.
Veámoslo en las Escrituras, está claro. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, utilizando su inteligencia espiritual, nos dice lo siguiente: por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Ahí lo tiene: conocimiento, sabiduría, discernimiento espirituales. La Reina Valera traduce ese discernimiento espiritual como inteligencia espiritual, pero ahí lo tiene muy clarito en esta versión también: sabiduría, conocimiento, discernimiento espirituales. Y póngale mucha atención a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí en Colosenses. Él dice: para que seamos llenos de ese pleno conocimiento, porque la inteligencia espiritual, al igual que las 8 inteligencias que según los expertos los seres humanos tenemos, más la inteligencia emocional que salió también hace unas cuantas décadas a relucir, todas las inteligencias deben ser desarrolladas. Cuando un bebé nace, no ha desarrollado ninguna inteligencia. Él empieza a desarrollarlas con el uso. Bueno, él empieza desde el feto, que empieza a reconocer la voz del papá, la voz de la mamá, etc. Me acuerdo que mi hija, por ejemplo, ella cuando estaba en el vientre de mi esposa, yo le hablaba todas las noches, y la noche que no me acercaba antes de acostarnos a hablarle, ella se hacía completamente hacia el lado donde yo me acostaba hasta que yo le hablaba, y entonces Emilia podía descansar. Es tremendo. Desde ahí se empieza a desarrollar la inteligencia, pero se va desarrollando con lo que oímos, se va desarrollando con lo que vemos, con el movimiento de nuestras manos, nuestros dedos, el poder tomar objetos, el poder caminar, etc. Por eso se dice que un niño está en desarrollo por allá por lo menos hasta los 5 años en el desarrollo de su personalidad. Probablemente es más que 5 años, pero bueno, no importa, no es el tema hoy. La cosa es que ahí se va desarrollando su personalidad, su inteligencia. La inteligencia espiritual no es la excepción. La inteligencia espiritual también debe ser desarrollada. Usted y yo tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia espiritual. ¿Cómo? Como lo estamos aprendiendo. La inteligencia espiritual se desarrolla estudiando la palabra de Dios. La inteligencia espiritual se desarrolla orando. La inteligencia espiritual se desarrolla escuchando al Espíritu Santo hablando a mi espíritu. La inteligencia espiritual hay que desarrollarla. Por esto, no en balde, el autor del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 nos dice, quiero leer versículos 11 al 14, lo que nos dice. Acerca de esto tenemos mucho más que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué interesante. El autor del libro de Hebreos nos está diciendo, o le está diciendo a la gente, a los hebreos, a los que le dedica esta carta, les está diciendo, ustedes
ya por razón del tiempo, o sea, ¿hace cuánto entregaron sus vidas a Cristo? Ustedes ya no tienen necesidad de que se les enseñe, porque ya deberían tener la inteligencia espiritual que proviene del Espíritu Santo y que se acrecienta con el estudio de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué no lo tienen? ¿Por qué les está reclamando? ¿Cómo es posible? Parecen bebés. Hay que darles leche. Y luego, allá en el versículo 14, empieza a decir que lo que les falta es práctica. Lo que les falta es ejercitar la inteligencia espiritual. Familia, usted y yo tenemos que practicar, desarrollar, ejercitar, usar la inteligencia espiritual que se nos fue dada, que también el apóstol Pablo en otro pasaje en Corintios le llama la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, inteligencia espiritual, es la inteligencia dada por el Espíritu Santo. Esa es la única inteligencia que usted y yo no podemos desarrollar al nacer, porque solo se adquiere al nacer de nuevo, o sea, al entregar la vida a Cristo, al reconocer por fe, al arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer por fe que necesitamos a Cristo para tener una vida nueva. Cuando usted y yo hacemos eso, el Espíritu Santo entonces viene a morar en nosotros y Él trae a nosotros la inteligencia espiritual que es su función y la mía, su obligación y la mía, su deber y el mío desarrollar. Familia, la vida cristiana no es de recibir a Cristo, ya, soy salvo, tirémonos en una playa a disfrutar el resto de la vida. No, señores. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora empieza el trabajo de ir desarrollando la inteligencia espiritual y de ir conquistando nuestros pensamientos, emociones y voluntad que están en nuestra alma para glorificar a Cristo en nuestra vida en todo. Para que nuestros pensamientos glorifiquen a Cristo, para que nuestras emociones glorifiquen a Cristo y para que nuestros hechos, nuestras decisiones glorifiquen al que nos llamó, al que nos asió, al que nos tomó para sí. Así es que, familia, usted y yo tenemos todo un arduo trabajo por delante, que es desarrollar la inteligencia espiritual que usted y yo tenemos si le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Ahora quiero compartirles también otro pasaje que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 2. Y quiero que allí leamos los versículos 14 y 16. Dice: pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Y este es el pasaje que les decía. Usted y yo tenemos la mente del Mesías, pero tenemos que desarrollarla. Si usted y yo no desarrollamos la mente del Mesías, entonces solo tenemos la mente natural. Y entonces nos va a ocurrir lo que dice el versículo 14, que no vamos a aceptar las cosas del Espíritu Santo, porque las cosas del Espíritu Santo solo se pueden discernir espiritualmente. Tristemente, este pasaje no solo aplica para los no cristianos. Tristemente, aplica también para los cristianos que no han decidido desarrollar la inteligencia espiritual entregada por el Espíritu Santo a ellos. Entonces empiezan a
desarrollar su inteligencia, sí, su sabiduría más bien humana, perdón, y tratan de entender las escrituras con sabiduría humana y tratan de entender a Dios con sabiduría humana. Y eso se convierte en un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a filosofar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es la filosofía o los problemas de la filosofía en la iglesia cristiana. Y empiezan entonces a filosofar. La filosofía no proviene de Dios. La filosofía es pura sabiduría humana. A filosofar sobre las escrituras y a filosofar sobre Dios. Familia, usted y yo no hemos sido llamados a filosofar. Usted y yo hemos sido llamados a vivir para el Señor, a llevar su mensaje a las naciones y a desarrollar la inteligencia espiritual que es la que nos va a llevar a madurar en la vida cristiana y adquirir un cada vez mayor conocimiento en el Señor. Usted y yo más bien por el contrario, en el ejercicio de, como aprendíamos en estos días de la desprogramación y reprogramación del apóstol Pablo, si se acuerdan, tenemos que aprender a dejar de confiar y usar tanto la sabiduría humana y empezar a desarrollar cada vez más la inteligencia espiritual y usarla más, apoyarnos cada día más en la inteligencia espiritual que el Señor nos ha dado. Vean qué interesante como lo hace el apóstol Pablo. Lo invito a que leamos lo que él nos dice en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mis palabras y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Wow, familia, espectacular pasaje. Esto es como la luz y las tinieblas. O yo estoy en la luz y las tinieblas no pueden estar donde hay luz, o estoy en tinieblas y si estoy en tinieblas, allí no hay luz. O yo vivo por la inteligencia espiritual, o yo vivo por la sabiduría humana. O yo vivo por, y esto siempre lo ejemplifiqué con un switch, el switch de la luz. Si usted sube el switch, la luz enciende, se van las tinieblas. Si usted apaga el switch, la luz se apaga, regresan las tinieblas. ¿Cierto? Estoy poniendo un ejemplo de la luz suya en el cuarto cuando es de noche. Usted enciende el switch, hay luz. Apaga el switch, hay tinieblas. Usted no puede estar con luz y tinieblas a la vez, es imposible. Lo mismo ocurre con la sabiduría humana y la inteligencia de Dios. O vivo por racionalización, con el switch apagado, o vivo por revelación. Racionalización, la sabiduría humana. Revelación, la inteligencia espiritual. Usted y yo tenemos que escoger. O switch apagado, vivimos en tinieblas, sabiduría humana, racionalización. O switch encendido, inteligencia espiritual, estamos en la luz y entonces vivimos en la revelación de Dios. Pero no podemos vivir en ambas. Usted y yo tenemos que escoger. O seguimos viviendo en la sabiduría humana y nos vamos a dedicar a filosofar, o vivimos con y desarrollamos la sabiduría espiritual que requiere comunión con el Espíritu Santo, además
del estudio de la Biblia requiere comunión con el Espíritu Santo. La sabiduría humana no requiere comunión con el Espíritu Santo. El cristiano sabio humano solamente estudia Biblia, puede saberse la Biblia de memoria, pero no hay comunión con el Espíritu Santo y por lo tanto no tiene inteligencia espiritual y todo lo está entendiendo de una manera humana. Por eso, como bien nos lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, entonces no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque no las entiende, porque no se pueden discernir sino solamente por el Espíritu Santo. Esto es sencillo, familia. Cuando el cristianismo se va expandiendo y básicamente cuando el apóstol Pablo lleva a la expansión a Europa el cristianismo, él llega a Grecia también. Por allá lo podemos ver predicando en Hechos capítulo 17 versículo 21 y predicando en el Areópago, que era el sitio famoso de reunión de los griegos, donde ellos se reunían para hablar de política, para filosofar, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y a ellos les encantaba escuchar cosas nuevas, por eso quisieron escuchar a Pablo. ¿Sabe cuándo dejaron de escucharlo ahí en el Areópago? Esa historia está ahí, ya le dije en Hechos 17, cuando él habló de la resurrección de Jesucristo, cosas que solo se pueden entender por el Espíritu Santo. Pero de todas maneras, muchos cristianos o muchos griegos fueron recibiendo a Cristo y la iglesia fue creciendo también en Grecia. Y muchos de esos areopagitas o miembros del Areópago, filósofos griegos, se hicieron parte de la iglesia cristiana. Y sea como sea, de alguna manera empezó entonces a introducirse lo que se llama el helenismo en la iglesia cristiana, o sea, la filosofía, las costumbres griegas, entre ellas el filosofar. Y ahí entonces nace una cultura muy peligrosa entre los cristianos que existe hasta el día de hoy de filosofar. Y entonces hay cristianos, ya se los dije, que prefieren abrir la Biblia, estudiarla sin el Espíritu Santo y filosofar sobre ella. Muy peligroso, porque llegan a conclusiones muy equivocadas, porque mi mente racional, la sabiduría humana, siempre va a fallar, siempre va a pasar, siempre va a acabar y nunca va a llegar a las verdaderas y correctas conclusiones. Por eso usted y yo tenemos que asegurarnos no tener ninguna influencia helenista en nuestra vida, o sea, no querer coger la Biblia y empezar a filosofar sobre ella, sino estudiarla con el Espíritu Santo, a desarrollar la comunión. Lo que pasa es que es más fácil leer la Biblia que desarrollar comunión con el Espíritu Santo, porque leer la Biblia es simplemente cogerla, abrirla y leerla, sea electrónica o sea de papel, es solo leerla. Estudiarla es profundizarla un poquito más, inclusive puedo ir a una universidad y estudiar algo y empiezo a estudiar más. Pero tener comunión con el Espíritu Santo me exige ir a mis rodillas, me exige una disciplina de oración diaria, me exige escuchar, aprender, desarrollar mi oído espiritual para aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y esa es la parte a que más los reto, a la que más los invito a que hagamos, a la que con más ganas quiero que usted se dedique en este ayuno. A aprender, a escuchar al Espíritu Santo para que desarrollemos la comunión con el Espíritu Santo, para que desarrollemos la inteligencia espiritual, para que no nos ocurra que nos quedemos filosofando sobre la Biblia, sino que nos metamos con la verdadera, la inteligencia de Dios, la revelación del Espíritu, la mente de Cristo, la mente del Mesías. Esa es mi mayor invitación en este ayuno, familia, a que nos metamos de lleno. Vean qué interesante lo que el apóstol Pablo también nos explica en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 7 al 10.
Pero cuantas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Qué espectacular, familia! El apóstol Pablo, de los 11 apóstoles, estoy quitando a Judas que se mató, de los 11 apóstoles, el 12º, que es escogido por Jesucristo mismo, cuando él estaba persiguiendo, Saulo perseguía a la iglesia, yendo para Damasco, Jesucristo lo tumba del caballo, se le revela y allí le hace su 12º apóstol. Es el único de los 12 que tenía estudios y el único que tenía estudios de teología. Y es interesante que este apóstol decide dejar todo a un lado, su filosofía, su conocimiento filosófico, porque al fin y al cabo todo ese conocimiento humano sin Espíritu Santo siempre termina siendo filosofía. La filosofía no fue inventada por los griegos por si acaso. Ellos la llevaron a su máxima expresión, pero no fue inventada por ellos. Siempre que el hombre se pone a pensar y a elucubrar con su mente humana, termina filosofando. Y esa teología era una teología humanista, era una teología solo de mente humana sin el Espíritu Santo. Por eso él dice, todo lo considero estiércol, a la par del conocimiento del Mesías, de Cristo. La mente de Cristo, la mente del Mesías, la inteligencia espiritual, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo tenemos que dedicarnos, a estudiar la palabra de Dios con el Espíritu Santo en comunión, buscando la revelación del Espíritu Santo a mi vida a través de las Escrituras. La revelación del Espíritu Santo a mi vida a través de las Escrituras, para aprender e ir creciendo y desarrollando mi inteligencia espiritual y la revelación de Dios en mi vida. También el mismo apóstol Pablo, consciente de este problema que se introdujo en la iglesia cristiana, por eso le da una recomendación muy importante al al discípulo Timoteo. Y esta recomendación se las quiero dejar a ustedes también para que la vivamos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios, que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para ruina de los oyentes. Familia, para nada es provechoso contender con palabras y filosofar de Dios y de su palabra. No lo hagamos. Más bien, metámonos a tener comunión con el Espíritu Santo, a abrir nuestro espíritu para recibir la revelación del Espíritu Santo, a desarrollar la mente del Mesías, la mente de Cristo que hemos recibido por el Espíritu Santo en nosotros, a desarrollarlo por la oración, por el estar buscando la comunión con el Espíritu, por el estar desarrollando nuestro oído espiritual, por estar buscando lo que el Espíritu Santo quiere enseñarme a través de las Escrituras. Tenemos que desarrollar la mente de Cristo en nosotros. De tal manera que juntos desarrollemos a esta familia iglesia este camino y la llevemos adelante
para la gloria de Dios, a donde estamos y a donde llegaremos. Ya muchas personas se han perdido en la historia de la iglesia cristiana desde hace 2000 años por introducirse en el helenismo, en filosofías huecas que al final los llevaron a una pura racionalización y perdieron toda revelación del Espíritu Santo. No hagamos eso, familia. Por eso mi invitación principal, ya se lo dije y se lo recalco en este ayuno, es metámonos de lleno en la comunión con el Espíritu Santo. Familia, si la filosofía fuera la finalidad de Jesús, Jesús hubiera escogido 12 filósofos. Pero escogió a 11 hombres sencillos sin educación y a uno cuya educación, aunque era filosófica, era al menos teológica. Pero lo escogió para darle vuelta y convertirlo también en un hombre que entendió que tenía que desechar eso y vivir por el Espíritu Santo lo mismo que los otros 11. La verdadera función de la iglesia no es filosofar sobre la palabra de Dios. La verdadera función de la iglesia es cumplir Ezequiel 34. Es convertir esta familia iglesia en un hospital para ovejas perdidas, para ovejas dañadas, para ovejas perniquebradas, para que reciban la sanidad a través de la teoterapia, o sea, la sanidad que proviene de Dios, que es dada por Dios, que Jesucristo en la cruz con su sangre dio y entregó esa sanidad para usted y para mí, la teoterapia, la sanidad de Dios que hoy día trae el Espíritu Santo a nuestro corazón para que usted y yo seamos sanados de la maldad que había en nuestro pecado, de la inmundicia que había en nosotros, seamos sanados del mismo daño que nos autoinfligimos pecando, para que por fin entonces podamos usted y yo también llevar a otras ovejas perdidas, descarriadas, perniquebradas, heridas, inclusive al borde de la muerte espiritual, o al borde de la muerte física en muerte espiritual, para que la llevemos a Cristo, el sanador, el teoterapista, al Espíritu Santo, a que Él aplique el poder de la resurrección con el cual resucitó a Jesucristo y estas ovejas sean restauradas, restablecidas por el poder maravilloso de Jesús, su Espíritu Santo y de nuestro amado Padre que envió a su Hijo a la cruz y que nos envió al Espíritu Santo a petición de Jesucristo. Qué hermosa familia. Esta es la invitación que les tengo. Y quiero que oremos para que dejemos a un lado la racionalización y el racionalismo y nos introduzcamos en algo que sí, claro, por eso es que muchos cristianos no se meten, les da miedo, les da susto, porque no pueden controlar. Familia, o estoy yo en control de todo, o dejo al Espíritu Santo que esté en control de todo. ¿Ok? ¿Switch apagado o switch encendido? O estoy yo en control de todo, o dejo al Espíritu Santo en control de todo. Y por eso hay cristianos que les da pavor meterse en comunión con el Espíritu Santo, porque les da miedo perder el control. Es muy humano, pero dejemos ya de una vez y por todas el miedo, entreguémonos en las manos del Espíritu Santo y digámosle a Él que nos tome en sus manos. Bendito Espíritu Santo, venimos ahora delante de ti a renunciar a la sabiduría humana, a la racionalización y al control siempre en nuestras manos de todo. A partir de hoy queremos vivir por tu revelación, Espíritu Santo. Queremos aprender a desarrollar la inteligencia espiritual, la mente del Mesías, la mente de Cristo que nos ha sido dada. Queremos aprender a vivir por tu Espíritu, a vivir por tu conocimiento, a vivir por tu discernimiento, a vivir por tu sabiduría, ya no más por la nuestra. Queremos encender de una vez y por todas el switch de la revelación y ya no vivir más, Señor,
en racionalización. Queremos aprender a tener comunión contigo. Queremos estudiar las escrituras contigo. Queremos recibir de ti tu palabra, lo que tienes para nosotros. Queremos que tú tomes nuestras vidas y todo lo que tenemos por delante en tus manos, y que todo esté en tus manos, bajo tu control, y ya no más bajo el nuestro, Señor. Así queremos vivir nuestra vida de hoy en adelante, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bienvenidos los dones, Espíritu Santo. Todos los dones que quieras traer, bienvenidos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Bienvenida la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Bienvenido. Y usted allí que está oyendo, dele libertad al Espíritu Santo. Dele libertad al Espíritu Santo, a que Él venga y traiga lenguas angelicales, lenguas divinas, y háblele al Espíritu Santo en lenguas también. Y deje que el don del Espíritu Santo, los dones que Él tiene para usted, sean repartidos como Él quiera, en el nombre de Cristo Jesús. Ay, Señor bendito, la honra y la gloria sean para ti por siempre. La alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, la honra, la potencia, todo sea para ti por siempre. Te adoramos con toda nuestra vida, te exaltamos con toda nuestra vida, te bendecimos, te proclamamos, Señor eterno, Rey de reyes, y te damos a ti la gloria, y te damos a ti las gracias, y te damos a ti la alabanza, y nos entregamos en tus manos, Señor, dándote gracias por este tiempo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia amada, seguimos adelante. Siga usted teniendo un ratico de oración ahora después de este tema. Seguimos adelante con toda la temática que el Señor tiene para nosotros en estos días, y yo quiero que usted siga aprovechando, disfrutando toda la temática que el Señor nos ha regalado a esta su familia iglesia, este camino. Familia, los amamos, un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces. Muchas gracias por acompañarnos en este día de ayuno. Los esperamos mañana en otro tiempo especial con la palabra de Dios y de la mano del Espíritu Santo.